la grabación. Grabando. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es resolver el polígono con que empezamos a trabajar desde el principio. La clase pasada habíamos encontrado derrumbos azimutes en cada línea. Habíamos visto que siempre el norte está en el cenit de nosotros, para arriba o adelante. Todos los ángulos se van a medir en sentido horario. No hay para dónde. Y ahora solo hay solo tenemos un azimut y los otros son ángulos internos o externos. Entonces, realmente corresponde a una libreta loca, como muchas que pasan los topógrafos. Y muchas veces las pasan así para ver si realmente el ingeniero comprende, entiende, y entonces si no entiende, el que va a mandar siempre es el topógrafo. Y si sale mal, la responsabilidad es del ingeniero. Entonces, ahí vamos totalmente mal, ¿verdad? Entonces, conceptos de orientación en el sistema centesimal. La siguiente, por favor, hable. Entonces, esta filmina, slide o presentación, como le quieran llamar, fue que la hicimos el último día de clase. Los que están en negro con letras rojas son los rumbos y el que dice T son los azimutes, ya los encontramos. Entonces, vamos a empezar donde dice estación 5. Y tenemos este azimut marcado aquí en rojo hacia estación 6, que dice 247.8099 gonis. Y ya no vamos a encontrar más rumbos ni azimutes, sino que ángulos que están adentro del polígono y ángulos que están afuera del polígono. Y el objetivo es encontrar los demás azimutes. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos entrenando para el examen, para el primer parcial, que vendrá en la semana del 16 al 20. ¿Y hoy cuánto es? 5, faltan 15 días. Entonces, esta semana, la siguiente clase, no va a ser con ninguno de los ángulos que hemos visto anteriormente, sino que con ángulos a la derecha y ángulos a la izquierda. Esos ángulos son de cuando los gringos conquistaron el oeste y pusieron un tren, ya de 300, 500 años. Entonces, así se trabajaban las vías terrestres en trenes. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Porque así lo dicta el programa. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí ya entramos a Full Technicolor. Y como sabemos bien, la paleta de colores de las señoritas es 100,000 veces más grande que la de los hombres. Solo tenemos los colores primarios y no miramos más. Entonces solo usamos 3 colores para el día de hoy. Y siempre en todas las clases, las que agarran la onda al chinazo son las señoritas. En el lado izquierdo tenemos la referencia, los 4 cuadrantes. El 1, 2, 3 y 4. Los valores en cada cuadrante, 100, 200, 300, 400. Ya no hay ningún misterio. Y
Entonces, es el mismo triangulito el que vamos a hacer. Aquí están los datos de los ángulos internos y los ángulos externos, si ustedes los pueden ver. Entonces, con una calculadora me puse yo a calcularlos. Y ahorita, bueno, esto tal vez sea chino para ustedes todavía, pero son las 16:40. A las 17:30 tiene que estar comprendido. El que no comprendió, entonces mejor no se puede engañar a uno mismo, no se puede engañar uno a su mente, y tendría que buscar otra carrera. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí dice el título de esta filmina, son los datos, es el datum, libreta tipo croquis, libreta loca, dice arriba. Entonces, el azimut de entrada de 5 a 6 es 247.8099. El único azimut que tenemos. Entonces, ahí empezamos. Ángulos internos, estación 6. La 1 son los ángulos internos. Y externos tenemos las 2, 3 y 4. ¿Verdad? Entonces, el azimut está pintado con un colorcito. ¿Qué será, señoritas? Naranja. Y los internos están como en color fucsia y los externos en verde. Las referencias de los cuadrantes y de la hoja está en celeste. Y entonces pregunto si tienen alguna duda. Como no hay respuesta, continuamos. La siguiente, por favor. Va. Entonces, título, cálculo del azimut de la estación 6 a la estación 7, dice ahí, pero realmente es la 1. Entonces, T quiere decir azimut, simulando una estación total, para hablar en términos modernos. Y el T con una flechita para arriba es azimut de entrada. Y el T con una flechita para abajo es el azimut de salida. Esa es nuestra nomenclatura. La siguiente línea dice T con flechita para abajo es el azimut de salida, es igual a T con flechita para arriba, el azimut de entrada, más menos el ángulo beta. El beta son los fucsia y los verdes, los internos de los externos, y puede ser más o puede ser menos, y más menos media circunferencia. Entonces nos referimos a lo que está pintado en verde hasta abajo de la filmina, dice fórmula. El azimut de salida, si no entendieron con flechitas, es igual a azimut de entrada, más menos el ángulo beta, más menos 200 grados. Ese más menos quiere decir que yo tengo que sentarme y pensar con la cabeza, porque es el chance que el topógrafo me dio. Es mi examen privado con el topógrafo, para saber si controlo o no controlo según él. Entonces, a la altura donde está la estación 5, a la derecha, podemos observar el valor del azimut de 5 a 6, 247.8099 goles. Entonces, esas tijeritas quiere decir control X, y cortan el angulito gráfico que está ahí, de 5 a 6, y lo cortan desde el centro a las 5 y lo llevan desde el centro a las 6, orientado al norte. Entonces, esa línea punteada que miran ustedes,
que no es de 6-1, pero más o menos por ahí va. Es la prolongación de la línea de 5-6. O sea, yo estoy poniendo una regla y estoy pintando ahí líneas punteadas. Y entonces así enmarco el azimut de 5-6. Y como de todos modos es una línea recta de 5-6 y de 6 al infinito con ese azimut. ¿A alguien no le quedó claro esta parte? Ingeniero, el ángulo beta, ¿qué representa? El ángulo beta puede ser el ángulo X o el ángulo Y. Es un ángulo que ustedes están centrados en una estación, miran para un lado y miran para otro lado. Y es un ángulo. El ángulo se define como la diferencia de dos direcciones. Entonces, cuando ustedes tienen un transportador y remembrando la primera clase de primaria o segundo año primaria y viene el profesor y en la mesa de trabajo dijo, saquen su transportador y pongan 3 punticos. Y entonces el que está en medio centra en el transportador y pusieron el centro del transportador en el que está en medio. Y después él dijo, pongan el 0 en alguna de los 2 puntos que está por ahí. Y después dijo, como está en 0, la lectura de la cola es 0. Y cuando ustedes leen el siguiente, es en la lectura de la punta. Supongamos que fuera 50 grados. Y lo que hicieron mentalmente fue 50 menos 0. La dirección 0 y la dirección 50. Entonces tengo un ángulo, ¿verdad? Ese ángulo es el ángulo beta. Como no me importa si es interno o es externo, Entonces, en este caso es el ángulo interno que va de la estación 5 a la estación 6, ¿verdad? entonces aquí tenemos en fucsia o qué es rosadito, entrado en la estación 6, pero el ángulo es un vector. Y entonces la cola está de 6-1. Ahí está la cola, es negativo. Y es 0. Y de 6-5 es la punta. Ahí es 200. Pero fíjense bien dónde empieza el 0. El ángulo de 200 sería el que va de 5 a la estación 6, ¿verdad? El ángulo de 200 es el que va. Fíjense bien dónde empieza. ¿Dónde está la cola en 200? Sí, pues ya En vi. la línea punteada que va al infinito. Ya, ajá, que salió De la de... estación 6 al infinito está el 0. Ajá. Y ahí mido 200 grados y entonces me queda de 6-5 el valor 200. Ese es el ángulo beta. Sí, pues, y Beta el 1. ángulo beta lo encontró de restar... Ah, no, déjeme ver. Sí, 200 menos 0. Y 200 ese no menos... lo encontré yo, sino que lo encontró el topógrafo loco. Entonces, así fue la libreta que me trajo. O sea que prácticamente el ángulo beta es la resta de 200 menos 0, dijo. 200 menos 0. Y el 0 está en la línea que va de 6 al infinito, alineada en la que viene de 5-6. Sí, pues, Es el mismo, esa línea punteada es la misma de 5-6. Tiene el mismo azimut. Miren dónde están las tijeras. Dice 247, 80 y 99. Entonces yo vine y con las tijeras y tal cual la primera computadora que sirvió para dibujar en 1980, que era una Mac, me parecía un robot. Entonces y era la primera computadora que tenía ratón, ninguna otra tenía ratón. Entonces agarraban, escogían unas tijeras y cortaban y hacía como cortar cartón. Crack, 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 cortan en la estación 5. Y lo cortan centrado y alineado al norte. Y entonces después van a hacer copy-paste y entonces ahí están las dos paginitas, copy-paste. Control B, dice a la derecha.
y centran en la estación 6 y lo alinean al norte. Y entonces le dice pegue. Y esa Macintosh, entonces hacía un ruido indio, que era cuando ustedes le echaban goma con una brochita al cartón. Ya me agarraron una onda. Entonces, el azimut de 5 a 6 es el mismo de 6 a infinito. Los dos están en 0. Y las dos líneas, la punteada y la negra llena, que está de 5 a 6, están alineadas. Es la misma línea, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, yo tengo el azimut de 5 a 6 puesto en la estación 6. Tengo el más o menos 200 grados. Y ahora fíjense bien el ángulo beta, de dónde a dónde va. ¿Dónde está la cola del beta? Viene de 5, de la estación 5. De 5 a 6 está la cola. 5 a 6, ajá. Y llega a la línea que está de 6 a 1, que fue la que midió el topógrafo loco. Ahora hay que referirse a los cálculos que están abajo. Sí, pues. Entonces, para encontrar el azimut de salida. Tenemos el azimut que está para arriba, que es el azimut de entrada. Y es igual a 247,8099, está en azul, es el primerito. Entre paréntesis y con números rojos, como que si fuéramos contadores, tenemos el beta. ¿Por qué está en números rojos? Entonces nos referimos a nuestro marco de referencia que tenemos arriba a la izquierda. Y entonces dice, hay una flechita con un signo más que viene bajando, que es verde, y la otra que es amarilla. O sea que el azimut es positivo. Y el de los 200 grados también lo medí positivo. Y el de ángulo beta, ¿qué característica tiene? Que viene contrario. En reversa, dice la canción, ¿verdad? Entonces va al contrario. Entonces su signo es negativo. ¿Y el 200 qué signo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, pero lo tuve que pensar. Entonces cojo la calculadora, una calculadora de funciones que solo tenga sumar, restar, multiplicar y dividir. No necesito nada más. O si no, sumo aquí, sumo, resto y sumo, y me da 250.5062 gones. Ya sumé los tres ángulos. Sumé el ángulo de entrada, el ángulo beta, más o menos 200, y me dio el ángulo de salida de 6 a 1. ¿Qué tal? ¿Qué talito? En teoría, ¿sí? Nos vamos a guiar en los signos por la dirección en las que van a venir los ángulos. O sea, si nosotros decimos azimut, ¿qué entendemos por azimut? Un ángulo plano. El 0 está en el norte. Y que corre en sentido de las agujas del reloj. Ese es un azimut. Entonces, ese es el positivo. El 200, entonces le doy yo positivo. Porque entonces, con ese azimut, fíjense ustedes que del 0 en la estación 6, yo empiezo con el azimut de entrada. Entonces, el 0 está en el 400, en el 0, y voy a la línea punteada. Ahí terminaron mis 247.8099 gones. Ahí mismo empiezo la media circunferencia. Y ese me lleva a después ¿cómo se llama? El ángulo beta va a tocar un punto de la poligonal donde yo sé el azimut y va a tocar otro punto en la poligonal donde yo no sé el azimut. Y entonces al final obtengo el ángulo, el azimut que quiero. Esto, si no le agarran la onda, entonces en la noche agarran un papel milimetrado, un transportador, imprimen su transportador ahí de Google,
o imprimen un subtransportador en una impresora 3D en 400 grados y lo hacen y le ponen los colorcitos y entonces ya van a descubrir el agua azucarada. ¿Alguien tiene? Disculpe, yo no entendí de dónde sacó beta. O si es un dato que usted va a dar, No, es lo que no entiendo. Beta, regresemos a la... Bueno, aquí están arriba, dice, cálculo del azimut. Y entonces yo los tres que tengo ahí son datos. Tengo el azimut de entrada, el beta y el más menos 200, la media circunferencia. Yo sé que la media circunferencia en gradianes, ¿cuánto vale? 200, media circunferencia. La media circunferencia en sexagesimal, ¿cuánto vale? 180. Y la media circunferencia en pi radianes, ¿cuánto vale? Pi. ¿Sí? Entonces, esa es media circunferencia, pero en nuestro caso son 200 gones. Entonces, va, ese ya es un dato. El otro dato es el azimut de entrada, que lo tengo que tener. Y el otro dato es el ángulo beta. Ese ángulo beta en el examen que les viene puede venir disfrazado de rumbo, puede venir disfrazado de ángulo a la derecha o a la izquierda. No le va a... el ingeniero Marito no le va a decir, miren, este es su ángulo beta. Pero ustedes saben que para encontrar todos los azimutes se van a regir por la fórmula verde. El azimut de salida es igual al azimut de entrada más menos beta. Y el beta ustedes tienen que ver dónde está. Y puede ser ángulo a la derecha, a la izquierda, interno, externo, rumbo, o ustedes tienen que hacer un par de restas por ahí para encontrarlo. Entonces, cualquiera de esas puede ser el ángulo beta. Pero media vez tengan claridad, entonces ya van para adelante, ¿verdad? Entonces, te saqué la duda, Liu. Sí, todo bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, démosle para adelante, pues, con la siguiente, la estación 1. Entonces, ahora estamos en la estación 1. Entonces, el título, cálculo del azimut de la estación 1 a la estación 2, ¿verdad? Entonces, el de 6 a 1, de 6 a 1 es el azimut de entrada, y es el que tengo yo aquí en azul pintado, en esta línea, de 6 a 1, 250 grados, 50, 62. Y es el que calculé en la filmina pasada. Entonces ya lo apunto, azimut de entrada. Entonces, aquí prolongo de una de la línea. Entonces, aquí tengo 250 de 6 a 1 y de 1 al infinito, pero con el 0 en el norte. Y marcando 150, 62, obtengo la línea apuntada. Entonces, este ángulo azimut de color como naranja, o no sé qué será, y lo corto o lo copio, y lo copio del centro y del norte, y lo pego en el centro y en el norte de 1, entonces obtengo este ángulo de 250.5062. A este le sumo yo 200 grados, y ya estoy en el azimut inverso, en el de 1 a 6. ¿Verdad? Entonces aquí estaría yo en 450. Le resto 400, estoy en 50. Y después, ¿qué tenía yo de el ángulo interno que está aquí, que es el 31,0098? Y no lo pinté, pero ustedes lo pueden pintar, que va
de 1 a 6, ¿verdad? Y termina de 1 a 2 y vale 310098. Sumo 200 más 250, 5062 menos 310098. Está en rojo y en paréntesis, como si fuese contador. Y más media circunferencia me da 419.4964. Le quito una circunferencia de 400 y me queda 19.4964, que es el que tengo pintado aquí con azul, ¿verdad? Entonces, fue el mismo sistema. La sinus de entrada más menos el beta y más menos 200, solo que yo para aplicarle el signo tengo que pensar. Y eso es lo que no quiero, ¿verdad? Porque yo quiero que me den una libreta donde todo sea positivo y solo echar punta de una vez. Y lo que yo quiero es una estación total donde yo ni piense nada y ¡shum! Se fue todo. Y inmediatamente salen en los cálculos. Pero estar pensando que más, menos, pero es solo para que cojan el concepto para el examen. Eso es. ¿Alguien le quedó alguna duda? Porque no pinté el beta ahí, pero sí saben dónde está. El beta está es el angulito. Está cabal ahí, estacionado en 1. La cola va de 1 a 6 y la punta va de 1 a 2. Ese es el ángulo beta, ¿verdad? Lo podemos encontrar en la libreta de datos que está en la filmina 1, pero que voy a regresar ahí ahorita. Ya todos mentalmente saben cómo está. Vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta de signos o de algo? Salga ahorita de la duda. O cache para siempre, pero eso ingeniero. Sí, Raúl. Ya, el ángulo beta, por decirlo así, es el ángulo que forma el vértice de 1 a 6 y de 1 a 2. Ahí está el ángulo interno, Ah, ok. ¿verdad? Pero ese ángulo interno que no tiene signo, yo le tengo que dar signo. Y entonces, como yo ya encontré en la sinus de 1 a 6, y como vos bien dijiste, toca la línea 1 a 6 y la 1 a 2. La 1 a 2 es donde está desconocido la sinus, entonces ahí le pongo la punta. Y la 1 a 6 es la cola, donde empieza. Me fijo en mi croquis, ¿dónde es positivo? La línea negra, la de la sinus y la de los 200 es la positiva, y la negativa es la del beta, de este beta, porque este beta le puse yo la cola de 1 a 6 y la punta de 1 a 2. El resultado va a ser el azimut de 1 a 2, 19.4964 goles. Chequen. Estamos cheque todos. O sea que el beta va a variar acorde al azimut que necesitemos encontrar. Puede ser que sea positivo, puede ser negativo el beta. O sea que sí, o sea que el beta, el signo se lo voy a dar yo pensando. Y qué hueva, porque ya eso estaba bueno. Vimos el primer mapa que vimos, el de Avi de Suecia. Entonces yo medía en un semestre y hacía el plano en otro semestre. ¿Por qué se hacía eso? Porque en invierno tenía que estar encerrado en la casa. Y en verano, pues, podía ir a medir al campo, ¿verdad? Pero hoy día nos exigían que todo lo hiciéramos a paso alemán y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces ya no se puede eso, ¿verdad? Y entonces ahora con la pandemia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que guardar? ¿Qué es lo que nos dicen ahí en la tele? Quédate en casa, no salgas, quédate en casa. Tengo que quedar en la casa. Entonces, como miedo. Entonces, ¿qué me dice el radio que tengo que hacer? O la televisión ahí, todas las televisiones, que tengo que guardar distancia. Entonces,
Ya ni con el topógrafo o la topógrafa puedo ir. Y entonces mejor mido desde la casa. ¿Cómo lo hago? Con geomática. Punto. Le preguntan a su profesor de teoría. Ay, no, eso no se puede. Porque la mentalidad está en el primer mapa de Adi. Pero aquí, para ganar la clase, tenemos que tener este razonamiento cheque. Por eso que lo estamos viendo. Pero ustedes ya saben que nosotros ya matamos la topografía y todo esto y que lo tenemos que hacer todo volando. Volando bajo aquí con un dron o volando alto con satélites. Antes se hacía con aviones. Muy caro hacerlo con aviones. ¿Verdad? Entonces, todos esos conceptos los tienen que tener claros. ¿Verdad? Entonces, sigamos con la siguiente, con la 6, por favor. Ingeniero, Sí. en la anterior, ¿por qué usó una circunferencia de 400? O sea, ¿por qué Porque nosotros, nuestra mentalidad está en el futuro. El futuro ya es hoy en todo el mundo, 400 grados. Entonces, yo no puedo dar una clase de 360 grados, no puedo. Tenemos que estar en lo más avanzado. Además, es más paja. ¿Quién se ha quedado con el manejo de los grados? ¿Quién se ha quedado con la rueda de 400? ¿Y de dónde dijimos que venía la rueda de 400, Alejandro? ¿En qué clase la vimos? Eso fue cuando estábamos viendo hace un La par de clases. Revolución Francesa. Sí, Entonces, con la Revolución Francesa, fíjate vos, que todos los planos que se inscribían en el registro de la propiedad y en el archivo Centroamérica están en 400 grados. Por ejemplo, yo trabajé en Shela, la nueva ciudad que es Saltenango, que está por el Pozo de la Reina, zona 10, que hay por ahí, la Universidad Mesoamericana, la Avenida de las Américas, y todo ese cerrón que está ahí, ¿cómo se llamaba? Eran como 10 caballerías. El plano original de esa, que se hizo en 1895, está en Gradianes. ¿Y qué te pasa si vos vas a trabajar y no quiero decir la expresión, ay, ¿y esto? Y tenés que saber. sí. Entonces, cuando vinieron los gringos, nos hicieron un revoltijo. Y como las élites, los que venden, ¿qué es lo que dice nuestro dicho? Río revuelto, ganancia de pescadores. Y entonces no se usa el sistema métrico decimal en todo. Vos vas a México y te pesan en kilos, ¿verdad? Todo se usa en metros, todo se usa en gradianes, todo se usa en el sistema internacional. Te contratan una compañía japonesa, que es en donde hay que estar, no está el futuro, tenés que trabajar con gradianes. Vas a una compañía europea, si vos decís, mire, yo trabajo con grados hexadesimales, despidan a este sujeto, dice el jefe, ¿verdad? Porque fíjate que ni los mayas, ustedes van y van a ver sus planos, y ellos dibujaban en 3D, hace eso por 200 años. Entonces agarraban ellos una piedra y le hacían una chicha ahí, este es un cerro, y le hacían otra chicha por allá, este es el volcán, no sé qué, y hacían su plano en 3D. Pregunto, los que ya llevaron gabinete, y cuando ustedes pregúntense, cuando hayan salido, si les dieron algo en 3D en gabinete. No. No. No da nada. Y los mayas no lo hacían. Los mayas. Entonces, la grandeza de este gran pueblo. Fíjense que cuando lleven civil, ¿qué es lo que tienen que ver? Que cuando ustedes estén en la pantalla, que es de 2D, y ustedes van a estar viendo en la tercera dimensión ahí adentro. Y entonces en civil, ustedes sí tienen la oportunidad de ver y estar con las 3 dimensiones.
Y ahí es donde tienen que estar, ¿verdad? Que ya va saliendo. Entonces, me explico. Todos esos planos que, bueno, las maquetas ahora ya no las hacen los pobres arquitectos que hacían maquetas con cartón y todo eso, ya se quedaron, pues, ¿no? Porque entonces la maqueta ahora ya le ponen música y que sale humo y que rastro humo a las casas y todo. Ahí es donde hay que estar, pues. Veamos. Esta ya la habíamos visto, de 2 a 3, no, ¿eh? No, esa no. Va, entonces aquí está bien delicado porque fíjense que de 2 a 3 dice que el azimut es 19.4964, casi en el norte. Y el beta es 177.1775, ahí está pintado con fucsia. El azimut también está pintado, no se mira muy bien en ese colorcito como amarillo. Y el otro es la media circunferencia, 200, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago es, pongo mis marcos de referencia, es la cruz, norte, este, sur, poniente, y del norte marco mi primer azimut, y entonces ya sé que la línea punteada de 2 al infinito es la prolongación de la 1 a la 2. Ahí está. La media circunferencia, la cola la pongo donde terminó el azimut. Y la punta, entonces la pongo en el azimut que va de 2 a 1, que es el inverso. Entonces fíjense que si de 1 a 2 es 19, de 2 a 1, ¿cuánto es? 219, me tiene que dar. Y entonces ahí está, el azimut de 19.4964 más 200, 219. Y la nueva línea de 2 a 3, está ahí su ángulo beta, entonces el beta le pongo la cola donde terminó el azimut, y la punta donde va a ir el nuevo azimut. Entonces es 219 más 177, 1775. Total 396.6739. Des en cuenta que aquí el beta dejó de ser negativo, ahora es positivo. Lo malo es que lo tuve que pensar, y esto me quitó a mí minutos. Es solo para demostrarle al topógrafo loco quién es el que manda aquí, ¿ah? Entonces, solo para eso es que estamos chequeando estos conceptos y toda esta cuestión. Entonces, el ángulo, que el objetivo de esta carta era hallar el azimut de 2 a 3, y el ángulo de 2 a 3 es 396.6739, es a tratarla de hundir. Y así, si ustedes quieren medir un azimut, al contrario, no les da, es a la derecha. Y solo van a estar distorsionando su pensamiento. Sigamos a las 7. Entonces, estoy en el azimut de título, tengo que hallar el azimut de 3 a 4. Ese es el objetivo. Y entonces, ¿cuáles son los datos? Ya en el pasado encontré, en la filmina 6, está que encontré que de 2 a 3, el azimut es 396.6739, entonces me lo jalé y lo pinté en azul. Y aquí en celeste está pintado, como era de 2 a 3, el 0 en el norte, y voy en la línea de 2 a 3, que ahora es la línea llena. Hago el copy and paste, y entonces ahora ya no hay necesidad que haga el ruido de cartón y el índigo de goma para cortar y copiar y pegar. Entonces lo copio y lo pego. Incluso en AutoCAD les dice a ustedes de dónde lo corta y dónde está su centro y dónde pone el centro en el otro lado, y le ponen ahí trabar que todo sea paralelo. ¿Cómo que se llaman esas cosas? Como imanes que tiene. Y pum, lo ponen
en la estación 3. Y entonces, que dice 396.6739, que está en la estación, se copió exactamente en la estación 3, 396.6739. Solo que ahora está en una línea punteada. En esa línea punteada, entonces, donde terminó el azul, el celeste, pongo la cola del verde, ¿verdad? Y entonces ya me da el azimut inverso, del 3 a 2. Y ya, ¿sí? ¿Alguna pregunta? El ángulo de 283.16, ¿ese cómo lo encontró? 283. Ese es Ajá. el dato del topógrafo loco, que me anda midiendo ángulos a la derecha o ángulos a la izquierda. Si vos mirás, es un ángulo, ¿cómo le podríamos llamar aquí? Un ángulo externo, porque los internos serían los que están adentro de la figura, Sí, y pues. en la sección 3 es un ángulo externo. Solo que nadie me dijo dónde está la punta y dónde está la cola. Y al ponerle yo punta y cola, entonces ya lo estoy volviendo un vector, ¿verdad? Entonces yo ya tengo el azimut, que es un vector, está vectorizado. La media de circunferencia, ya le puse punta y cola, y es una media de circunferencia vectorizada, y todos van en el mismo sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Y poniendo la cola del ángulo beta correspondiente a la estación 3, que tiene un tamaño de 283.1673 gones, ¿verdad? Entonces me da la dirección de la línea de 3 a 4. Entonces yo tengo mi tablita aquí y pongo el T de entrada 396.6739, ¿verdad? Entonces le sumé los 200 gones de la media circunferencia. Ajá. Y el ángulo beta, aunque está en rojo, no está entre paréntesis, porque es el rosadito ese y está con signo positivo. Sumo los tres y me da un ángulo total de 879.8412 gones. Le quito una circunferencia y me queda 479.8412 gones. Entonces, menos en la calculadora y 400 otra vez, ya me da entre 0 y 400, o sea, 79.8412 gones. Chequeo gráficamente. Y de 3 a 4 tengo yo un ángulo recto. ¿Cuánto tiene el ángulo recto? Tiene, ¿qué? 90 grados. No. 100 grados. Ah, 100, 100, 100. Sí, sí, sí. Aquí está a la izquierda. Entonces, en el número cuadrante 1 dice que empieza en 0 y termina en 100. Y mi respuesta es 79.84. Quiere decir que la respuesta me está saliendo en el primer cuadrante y más o menos se parece a la de la figurita que más o menos está a escala, el croquis. Entonces estoy cheque. Y si me voy a la primera hoja, donde yo tenía todos los asuntos, que ya lo sé, desde empezar, chequeo que esté bien también, porque es solo ejercicio. Yo tengo que, como el álgebra de Baldor, ¿verdad? Que hago mi ejercicio y lo chileno es que al final miro las respuestas y miro si me salió bien o no. Y no me engaño, ¿verdad? Porque entonces yo tengo que hacerlo para que yo aprender. Si copio la tarea del amigo, entonces es una alta traición, porque es traición no a mi novia, no a mi esposa, no a mi familia, no a mi padre, es a mi mente. Y entonces a mi futuro, es traición a mi futuro. Bueno, miremos la 8. ¿Cuánto nos falta? Faltan 2 minutos para... ¡Ah! ¡Quiz! Esta le toca hacerlas a ustedes. Ustedes de 4 a 5. De 5 a 6 fue donde empezamos. Entonces, de 4 a 5, y entonces viene el código de colores. Hay un ángulo aquí de color celeste y dice que su valor es 79.8412. Ustedes tienen que saber qué signo es. Después, ya hay un ángulo de media circunferencia de 200 goles. Y está su espacio aquí a la izquierda, dice media circunferencia, 200 goles.
lo tengo que vectorizar, le tengo que poner su cola y su punta. Ustedes lo ponen y le ponen el signo. Y está el beta, que la colita, a miniar la colita, ¿se la canción? Empieza donde está la media circunferencia y termina donde está la línea de 4 a 5. Entonces falta un minuto. Ustedes consignan los valores, consignan los signos y entonces donde dice R les va a dar. Y si les da mayor de 400, le tienen que restar media circunferencia. Y la respuesta la tienen que dar en decimales y las tienen que dar separadamente en grados, minutos y segundos. Y entonces tienen hasta mañana a las 9 de la mañana para contestar. Y tienen la ayuda del WhatsApp para chequear con sus amigos cuánto les salió mucho y que no sé qué, y si no les salió como ellos. Además, se pueden remitir a la filmina número 1, que está el valor de 4 a 5 en la siguiente de la respuesta, pero está en decimal. Y lo tienen que pasar también a grados, goles, a minutos gradianes, que es una C, y a segundos en gradianes, que es 2 Cs. Y exactamente hemos terminado la clase a las 17:20, planeada para un periodo. Si alguien quiere preguntar, que pregunte. Ingeniero, disculpe, tal vez es una consulta no tan relacionada con la explicación, pero yo he visto que en ocasiones, o sea, ¿por qué algunos escriben azimut con Z y otros con C? O sea, ¿de qué deriva esa diferencia? Bueno, fíjate que estamos grabando y ya quedó grabado cómo lo pronunciaste. Volverlo a pronunciar. Azimut. Vaya. Le pregunto a la general, ¿con qué letra lo pronunció? Parece Con C. como que no es español, ¿verdad? No viene de Castilla, no la pronunció con C. Y yo, para tener buena ortografía, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer, y si dice doble L, tengo que pronunciar la doble L, ¿verdad? Y si dice Z de zapato, tengo que pronunciar la Z de zapato. Solo así se obtiene buena ortografía. Entonces, ustedes miren cómo la quieren escribir y cómo la quieren pronunciar. Y si buscan en un diccionario castellano, va a estar con C. Y entonces, pero está la opción que si la quieren pronunciar con Z, entonces, azimut, sin la H al final, también lo pueden hacer y escríbanlo como quieran, ¿verdad? Otra pregunta. Ingeniero, o sea que la respuesta del quiz la tenemos que pasar a grados, minutos y segundos, ¿verdad? Y a la vez a... ¿Y cómo hago para pasarlo a grados, minutos y segundos mentalmente? Híjole, mentalmente. Va, ponete. Yo tengo 12.38 metros, pásamelo a metros y a centímetros, ¿cuánto es? Por eso, 12.38 metros. Ajá, Centímetros. pasando 12 puntos a metros y a centímetros, sin usar calculadora, ¿cuánto es? ¿Qué es? Sería 1238 centímetros. Va, pero yo quiero aparte los metros y aparte los centímetros. 12 metros y 38 A 12 centímetros. metros y 38 Va. metros y 38 Entonces, centímetros. así lo hace. Los grados, el entero que está ahí. Los minutos son los dos primeros lugares decimales. Y los segundos son los tercero y cuarto lugar decimal. Con la mente. Por eso es que usamos el sistema métrico decimal, ¿verdad? Y como decíamos, en Guatemala es ganancia de pescadores el río revuelto, porque aquí le miden con cualquier pesa y grabada en cualquier cuestión. ¿Y usted en qué me está dando? Yo en pintas, y usted en litros, y usted en la bota de San Pedro, ¿verdad? Que es la bota más grande, era una medida de Rusia.
Y aquí es legal, aunque la ley dice que tienen que usar el sistema métrico, entonces no se cumple. Por ejemplo, el registro de información catastral, ¿cuándo nació? En 2006 al 20, son 14 años. Y 14 años que no usa gradiales. Y la ley dice que tiene que usar gradiales. Entonces, ¿controlan o no controlan? Y el otro día se los dije y está un chat ahí de muchos seguidores y lo que hicieron fue que me sacaron. Pero está bueno. Ustedes tienen que bailar el tango, la marimba, la orquesta sinfónica, los mariachis, de acuerdo al que le está pagando. Si es mexicano, hay que echarse ahí la zapateada, un jarabe zapateo, ¿no? Le metí a la agencia del atletismo, el estadio de La Pedrera, y ellos querían gradiales. Y nadie lo podía hacer en Guatemala, pero quiero tocar la puerta. El AutoCAD y todas las cosas caen, desde el principio lo pueden poner en gradiales, ¿verdad? Pero que les valga como información general y más les va a valer si se consiguen un buen chance. Gente que está adelantada. Si le sacan un teolito, ay Dios, mejor. Muchas gracias. Entonces, ahí sí que así es. Está bueno, pues, entonces, váyanse a sus otras clases. Ingeniero, si tuviéramos dudas con el ejemplo que nos acaba de explicar, le podríamos consultar después. Esta clase se va a subir a Google. Classroom. A YouTube. Qué claro, sí. A YouTube, ¿verdad? Entonces ahí hay que meterlo y volverla a oír, y con esa lección no se van a perder. Si los señoritos se pierden y no le agarran la onda, entonces le pueden preguntar a alguien, a Carolina, Estas clases, ingeniero. Que sepa colores. Y Ingeniero. Está bueno, ingeniero, gracias. Le iba a preguntar otra cosa, un ejemplo, un ejercicio que pudiéramos hacer para desarrollar, también nos daría, ¿qué? Para poderlo desarrollar. Entonces, desarrollen ese mismo. Solo que en lugar de venirnos caminando en horario, vamos caminando en antihorario. Ahí lo voy a hacer y se los voy a mandar en el telefonito, ahí a WhatsApp, ¿verdad? Para el lunes. Entonces así tienen ahí mismo sus respuestas y todo y ejercitan la mente, ¿verdad? Está bueno. Está bueno, Inge. Ok, pues. Buena onda, Inge, gracias. Feliz tarde. Cuidan a todos y gracias a Arlen y a Rolando que nos han ayudado en hacer estas presentaciones y dar la clase. Muchas gracias a todos.